Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí con un corazón expectante como cada mañana para recibir, eh, no solamente este tiempo de comunión para su fortalecimiento, para animarse, sino lo principal, ¿no? Que es el reto que la palabra de Dios nos plantea a nosotros. Recuerde que si no hay desafíos, no hay crecimiento. El apóstol Pablo dijo a la iglesia, a los romanos, a la iglesia romana, ya en la carta del apóstol a los romanos, en el capítulo 5, dice él que él se gozaba en las tribulaciones, porque cuando experimentaba esos momentos de tribulación, de prueba, dice Pablo que él se gozaba, porque estos tiempos de prueba lo que traían, lo que producían en él era un carácter transformado. Es decir, que como siempre digo, el discipulado no son unas clases, no es una información que recibimos solamente, sino que el discipulado también lo conforma una serie de experiencias que nosotros vamos teniendo. Experiencias en donde nuestra fe es retada. Experiencias en las que nosotros tenemos que enfrentar, enfrentar nuestros temores, tenemos que confrontar nuestras creencias, ¿no? Entonces, esos son tiempos de crecimiento. Entonces, quiero dar la bienvenida en esta mañana a todos los que se conectan. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su vida poderosamente y que hoy pueda el Señor ayudarnos, guiarnos a que nos acerquemos mucho más y que el reino de Dios, por supuesto, crezca más en nosotros en este día. Eso es lo único que podemos hacer, porque de la transformación de la gente, de las circunstancias, se encarga Dios. Pero nosotros debemos atender a el crecimiento, ¿no? Entonces quiero iniciar en esta mañana compartiendo con ustedes un proverbio maravilloso que tiene mucho que ver con el reto del día de hoy. El proverbio se encuentra en el capítulo 21 del libro de los Proverbios, en el versículo 1. Dice: como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Maravilloso. Cuando yo, siendo todavía muy joven, estudié el libro de los Proverbios y me encontré con este versículo, yo entendí que mi vida era dirigida por Dios. Así que aprendí a rendir mi vida cada día al Señor y a seguir sus impulsos. A veces Dios me guiaba a orar por las personas, a veces Dios me guiaba a hablarle, darle una palabra a alguien, a veces sentía el impulso de hacer algo. No era algo emocional. Aprendí que Dios guía mi vida, que el Espíritu Santo me guía a toda verdad y que Él quiere glorificarse en mi cotidianidad, no solamente en las reuniones, en los cultos. Es el espacio, el tiempo para Dios manifestarse, sino que en cada momento de nuestra vida Dios quiere manifestarse. Y este versículo me ayudó a entender eso, me ayudó a entender que así, escúcheme bien, dice el rey Salomón, así como el repartimiento de las aguas, es decir, que hace alusión a las formas de riego, ¿no? Que cómo se distribuían las aguas. Había alguien que distribuía las aguas para poder dirigirlas hacia determinado lugar para suplir determinada necesidad, riegos, que las personas se abastecieran de agua, etcétera. Pero había una persona que se encargaba de darle dirección a las aguas. Dice el rey Salomón: así es Dios con el rey. A todo lo que Dios quiere, inclina el corazón del rey. Maravilloso. Él tuvo esa experiencia y yo creo que es muy pertinente que en este día nosotros tengamos este proverbio en cuenta, porque el reto del día de hoy se trata de eso. Se trata de disponernos a ser usados, a ser dirigidos
por el Espíritu Santo. Nadie puede ser usado si primero no dispone su corazón para eso. ¿Usted es usado por Dios o es usado por el mal? Una de esas dos. O lo guía su carne o lo guía el Espíritu Santo. Entonces, el reto del día de hoy que nos plantea la palabra es ese. Vamos a ser guiados, vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto porque hemos estado hablando o iniciamos hablando de los dones espirituales. Y recuerde que los dones espirituales son capacidades sobrenaturales, no son dones naturales, no son habilidades naturales, no son habilidades aprendidas, no, son capacidades que el Espíritu Santo manifiesta en la vida de los creyentes, dice el mismo Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estuvimos hablando de la necesidad de ser parte, de estar conectados, de estar unidos con la iglesia, en la comunión con los hermanos en la fe, porque el propósito de los dones espirituales es edificar, fortalecer a la iglesia, servir a la iglesia. Esa es la habilidad, ese es el don espiritual, sobrenatural, que Dios manifiesta a través de sus hijos para que cada uno de sus hijos haga su aporte a la edificación y al crecimiento del reino de Dios. Hablábamos de la importancia de que el creyente permanezca en la comunión, que no sea un creyente individualista, que no sea un creyente que se extravía de la comunión. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Le parecerá a muchos algo extraño, pero es una triste realidad. Muchos creyentes han dejado de congregarse. Así que han dejado de ser un instrumento para edificar la iglesia del Señor. Y quiero anunciarle que usted es responsable de eso. Tal vez usted dice, no, pero yo, ¿qué puedo hacer por la iglesia si yo soy...? Tal vez nos subestimamos mucho, ¿verdad? Pero porque realmente no tenemos un conocimiento de la palabra. Entonces, a través de este tiempo lo que queremos es eso. Hemos iniciado a hablar de los dones espirituales. En el devocional pasado comenzamos hablando de esto y el reto realmente era descubrir el don espiritual. El apóstol Pablo dice, pero a cada uno de nosotros nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice Pablo, a cada uno. Eso quiere decir que esto no es exclusivo de un grupo, que esto no es propio solamente de los líderes, sino que todos los creyentes, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, que hace parte del cuerpo de Cristo. Si usted piensa que usted no está involucrado en esto, obviamente porque no se siente parte del cuerpo de Cristo. Pero todo creyente que es miembro del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo manifiesta dones en ella para el provecho, para el beneficio del cuerpo de la iglesia. Es como los órganos que decíamos la ocasión pasada, la analogía más precisa para explicar no solamente el funcionamiento de la iglesia en conjunto, sino la función de cada miembro de la iglesia. La analogía más precisa es el cuerpo, dice el apóstol Pablo. Así que cada órgano, por muy pequeño y de pronto por muy insignificante puedan pensar algunos, dice la Biblia que ha sido puesto en el cuerpo con un propósito, cumple una función. Dios no se equivoca, así que Dios no nos puso cosas que sobraran. Realmente Dios puso todo en orden y de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Entonces, dice Pablo, así es la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana para que descubramos el reto que acabo de comentarles. Nuestro reto el día de hoy es disponernos a ser usados por el Espíritu Santo. En una ocasión, un predicador dijo, si quieres conocer el propósito de una cosa, no le preguntes a la cosa, pregúntale al que creó la cosa.
Entonces, no podemos encontrar respuestas en nosotros mismos, sino que tenemos que encontrar respuestas es en Dios. Y en este caso, hablando de los dones espirituales, usted debe tener una intimidad con el Espíritu Santo. Se hace evidente la necesidad de que usted tenga una comunión más estrecha con el Espíritu Santo y de que usted conozca más al Espíritu Santo desde las Escrituras. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo en la vida de las personas? ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo? ¿Con qué objetivo? Etcétera. Usted estudia en la Biblia, mire la Biblia, tómese su tiempo para investigar en las Escrituras. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y luego que usted tenga ese conocimiento con el Espíritu Santo en su intimidad, ahora no va a esperar tener todo el conocimiento que la Biblia habla del Espíritu, sino que usted vaya de una manera paralela, conociendo en la Escritura lo del Espíritu, quién es el Espíritu, la persona del Espíritu Santo, y de una manera paralela va teniendo o va trabajando en su intimidad con Él, en su relación con Él. Conocer al Espíritu Santo es la clave para que los creyentes no solamente puedan conocer los dones espirituales, sino que puedan identificarlos y puedan expresarlos, o puedan ser usados por el Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Entonces, por eso hablábamos el día o la ocasión pasada, el devocional pasado, hablábamos de la necesidad de tener intimidad con el Espíritu Santo, de ir allá y preguntarle a Él: Espíritu Santo, ¿cuáles son los dones que tú me has dado? ¿Cuál es el don o los dones que tú me has dado? Yo quiero que tú me hables, que tú me enseñes, que tú me traigas claridad, que me des revelación acerca de esto, porque no podemos seguir ignorantes a esta situación, porque la iglesia, escúcheme, es edificada no por un hombre solamente, no por el pastor o por el ministro, por el líder que predica cada vez que haya servicio, sino que los creyentes somos edificados cuando cada uno de nosotros toma conciencia, responsabilidad de el papel que Dios le ha delegado en su cuerpo, en la iglesia, conoce los dones espirituales y opera de acuerdo a esos dones espirituales para edificar la iglesia. Dice la figura, cuando el apóstol Pablo habla a los efesios, dice que nosotros, siendo un cuerpo, dice, cuando nosotros realizamos la actividad propia de cada miembro, entonces vamos recibiendo nuestro crecimiento y vamos a ir edificándonos en amor. Pero cuando desempeñamos la actividad propia de cada miembro, usted, escúcheme, usted que está allí conectado con este tiempo, usted que es un hijo de Dios, usted debe saber que usted ha sido puesto en el cuerpo de Cristo para que usted lo edifique. Los demás han sido puestos en el cuerpo de Cristo para edificarle a usted. Así que usted necesita de los demás creyentes, pero también los demás creyentes necesitan de usted. Debemos ser conscientes de eso y debemos tomar responsabilidad en eso. Debemos tomar responsabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar los dones espirituales? Aquí en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 6, nos habla de por lo menos 9, aun cuando estos no son todos los dones que Dios quiere, con los que ha enriquecido Dios a la iglesia, porque también nos habla de los dones que ha dado el Padre, nos habla de los dones que ha dado el Hijo y nos habla de los dones que ha dado el Espíritu Santo. Entonces estamos enfocados en los dones que da el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la lista que se nos da aquí en Efesios capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 11? La lista que se nos entrega son las siguientes. Los dones del Espíritu son palabra de sabiduría y palabra de ciencia, dones de sanidad, dones de milagros, de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de diversos géneros de lengua y don de interpretación de lengua. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimientos de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Pero
Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente para que podamos tener una idea más clara de acerca de estos dones. Entonces quiero leer textualmente lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 6 al versículo 11. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Wow. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es Él el que hace la obra en todos nosotros. Por eso no debes desestimar ni subestimar a nadie en la iglesia, porque esa persona que está en la iglesia tiene, no solamente es un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, también tiene dones espirituales con los que Dios dispuso que usted sea edificado. Es posible que muchas de las cosas que usted necesite sean a través de ese hermano o de esa hermana. Entonces debemos mirar con respeto y admiración a todos los creyentes. Versículo 7 dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, versículo 8 dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Esa es una capacidad sobrenatural. Es posible que en algún momento usted sienta el impulso. Eso no está en ti, eso no es algo que aprendiste. Esto no es, como siempre digo, a veces que el Espíritu Santo me usa para dar un consejo a alguien. Cuando manifiesta este don a través de mi vida, yo identifico que es el Espíritu Santo, porque a mí no se me ocurren cosas tan brillantes, no se me ocurren cosas tan precisas. Es el Espíritu Santo, indudablemente, que es el que habla. Entonces, el Espíritu Santo da la capacidad a algunos de dar consejos sabios. Número 2, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Número 3, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, seguridad, confianza. Número 4, a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Ora por los enfermos y es sanado. Mira que no es un hombre, es el Espíritu Santo manifestado. No endiosemos a los hombres, hermano. No endiose a los hombres, porque Dios manifiesta un don a través de ellos. Eso es idolatría. Entienda que es el Espíritu Santo el que usa a los hombres para que ellos traigan sanidad, para que tengan sabiduría, para que tengan ciencia, para que tengan fe. Número 5, a otros le da el poder, el Espíritu Santo, para hacer milagros. Wow. A otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. A otro, dice, todavía a otro, se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. No se sienta extrañado cuando alguien habla en lengua en la iglesia. Y tampoco se vaya a reprimir cuando el Espíritu Santo le impulse a hablar en lengua. Hay mucho desconocimiento de esto. Necesitamos aprender, necesitamos conocer para movernos en los dones espirituales. Dice, por último, mientras que a otro le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don debe dar a cada uno o qué don cada uno debe tener. Mira todas estas capacidades. La pregunta es la siguiente: ¿alguna vez usted ha sentido el impulso, ha sentido el deseo de hacer algo o una de estas cosas que hemos mencionado acá? ¿Alguna vez usted ha dado un consejo sabio y usted dice, wow, ¿de dónde me salió eso? Bueno, ese es el Espíritu Santo que manifestó a través de usted el dar consejos sabios, palabra de sabiduría. ¿Alguna vez usted ha dicho algo
¿Alguna vez usted ha tenido un conocimiento especial de algo que tal vez usted no estudió? Dice, yo no recuerdo es qué libros estudié, ni qué página de internet en donde encontré esto, pero siento este conocimiento y tú lo compartes. El Espíritu Santo revelando conocimiento, cosas profundas que no están ni en el corazón ni en la mente de una persona. A veces la revelación de situaciones que otras personas están atravesando, conflictos o situaciones en el pasado o ataduras, etcétera, situaciones que humanamente es imposible conocerlas o darse cuenta de ellas, pero que el Espíritu Santo manifiesta eso. ¿Ha sentido usted eso alguna vez? ¿Ha sentido que Dios le da un conocimiento especial acerca de algo? Y no estoy hablando de una habilidad, no estoy hablando de un trabajo, estoy hablando de un conocimiento para edificar la vida de las personas. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? ¿Alguna vez usted ha sentido el impulso de creer por algo grande? Algo, de pronto otras personas no creen con facilidad, pero a usted se le facilita creer, tener gran fe. El Espíritu Santo manifiesta el don de fe, la confianza sobrenatural. Recuerda cuando el apóstol Pedro le dijo, el Señor le dijo al apóstol Pedro, ven y camina sobre las aguas. Y Pedro, ni corto ni perezoso, sintió en ese momento la seguridad de que él podía caminar sobre las aguas y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Quién cree usted que le dio esa seguridad para que Pedro hiciera eso? El Espíritu Santo. Eso lo vemos con mucha más frecuencia. Bueno, no realmente caminar sobre las aguas literalmente, pero sí la capacidad de confiar de una manera sobrenatural en Dios y en sus promesas. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Alguna vez usted ha tenido el impulso de orar por la sanidad de alguien? ¿Has visto algún enfermo y el Espíritu Santo te dice, ora por esa persona? Esa persona necesita recibir una palabra de sanidad. ¿Ha sentido usted ese impulso? Es un impulso. A veces puedes ver a una persona que está enferma y no sentir ese impulso, pero algunas veces lo sientes. Recuerda cuando Pedro y Juan iban camino al templo de la Hermosa, y en la puerta de la Hermosa dice la Biblia que encontraron a un paralítico allí y Pedro se lo quedó viendo. Y Pedro observó que ese hombre tenía fe para ser sanado. Y él dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Pedro sintió en ese momento ese día iba a ocurrir un milagro en la vida de ese hombre. Lo tomó por la mano y lo levantó y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice la Biblia que en el momento, aleluya, los pies de ese hombre se afirmaron y comenzó a gritar, comenzó a saltar y a darle gloria a Dios y entró con ellos al templo. Pedro sintió la seguridad de ese día de que ahí Dios iba a hacer un milagro. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? ¿Qué más sigue diciendo? Habla de los dones de milagros. El don de milagros. El Espíritu Santo en un momento dado te ha impulsado a orar y esperar un milagro, algo sobrenatural. Y tú dices, esto solamente Dios lo puede hacer y yo voy a esperar este milagro y voy a declararlo. Te apropias. Y no solamente para ti, para otras personas. Es posible que muchas personas estén necesitando un milagro y el Espíritu Santo quiere impulsarte a ti, a que tú hagas, a que tú obres en esa autoridad, a que tú declares ese milagro. Voy a orar por ese milagro. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Creo que Dios puede hacer algo sobrenatural ahora. Y usted le da esa fe a la gente y usted ora por las personas. Usted ora por una situación, esperando que lo sobrenatural de Dios irrumpa en esa situación. ¿Le ha pasado a usted? ¿Ha sentido el impulso? Yo estoy completamente seguro de que sí. ¿Qué más? El Espíritu Santo ha intentado hablar a través de usted. Le ha dado el Espíritu Santo una palabra profética a usted para que usted la comunique. ¿Ha sentido usted el impulso alguna vez de decirle algo de parte de Dios a alguien? Mira, quiero decirte de parte de Dios. No sé por qué estás pasando, pero siento de parte de Dios decirte esto y usted le da un mensaje. ¿Ha sentido usted, ha tenido ese pensamiento? Con toda seguridad, usted que es creyente ha visto esto en el contexto de la iglesia. Pero quiero decirte,
¿Has sentido tú el impulso de eso? ¿Qué más? Dice el apóstol Pablo que a alguien Dios le da la capacidad, el Espíritu Santo le da la capacidad de discernir, de identificar. El Espíritu Santo le da la capacidad de identificar si algo, una operación, una palabra, un mensaje viene de parte de Dios o es de parte de las tinieblas. Identificar las obras de las tinieblas de una manera especial. Es posible que las tinieblas hayan estado engañando a una persona durante mucho tiempo, pero en un momento dado el Espíritu Santo revela y dice, ese no es de Dios. ¿Te acuerdas de Simón cuando Pedro y Juan llegan a Samaria después de la predicación de Felipe en el capítulo 8 del libro de Hechos? Que ahí había un mago que estaba engañando a la gente y que él había simulado ser cristiano y estaba con los cristianos. Y cuando él estaba allí, el apóstol Pedro lo identificó y le dijo, porque le ofreció dinero, y le dijo, mira, que tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete de tu maldad porque veo que estás en una prisión, en una cárcel. Pedro recibió esa revelación de Dios. Dijo, no, este hombre está aquí entre los cristianos, pero este hombre no es cristiano. Ahora, quiero decirte que esto no se usa de una manera soberbia, de una manera presuntuosa. Hay muchos creyentes que presumiendo tener este don comienzan a estar buscando para identificar los espíritus en las personas. O sea, ese es el Espíritu Santo el que en un momento dado hace eso. No caigamos tampoco en el error de tentar a Dios. Y aquí hay una línea muy delgada, porque hay personas a quien Dios está poniendo en su corazón, a quien Dios impulsa, a quien Dios está estimulando, animando a que operen en los dones del Espíritu Santo, y hay muchos creyentes que no lo hacen porque tienen miedo, porque piensan que es su propia carne, piensan que ellos no tienen ningún don del Espíritu, porque no conocen al Espíritu, porque no conocen la Escritura y porque todavía no confían en la dirección del Espíritu Santo. Eso es otra cosa que hay que enfrentar y quebrantar en el nombre de Jesús. Pero tampoco se vaya al otro extremo de presumir tener dones que Dios no le ha dado a usted. Una cosa es que uno obre en fe y otra cosa es presumir. Nosotros no estamos aquí para presumir, somos simple y sencillamente siervos que deben ser humildes y estar rendidos a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí también hay otro don, que es el don de lenguas. Y hay personas que sienten a veces el impulso de hablar en lenguas, pero no lo hacen, porque dicen qué va a decir la gente. Yo nunca he hablado en lenguas. De pronto esto se va a prestar para desórdenes. Entonces cohíben la manifestación del Espíritu Santo en un momento dado. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en un momento dado, en una reunión, en tu casa, en un servicio, etc. Ahora escuche esto. El don de interpretación de lenguas. El Espíritu Santo en algún momento te ha impulsado a hablar en nuevas lenguas. Entonces no se detenga. Pero además del don de lengua está el don de interpretación de lenguas. ¿Alguna vez usted ha sentido, ha tenido comprensión de lo que no ha presumido, sino usted, cuando alguien ha hablado en lengua, usted ha sentido, el Espíritu Santo le ha revelado qué es lo que esa persona ha dicho? Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, dice la Biblia que hablamos en misterio, pero muchas veces nosotros hablamos en lengua y el Espíritu Santo le da la interpretación de esa lengua a otra persona. Cuando usted reciba una interpretación, no se calle la boca. Levántese, póngase en pie y diga, así dice el Señor, y dé el mensaje con mucho temor y con mucha reverencia. ¿Oyó? Con mucho temor y con mucha reverencia, pero con disposición y con contundencia. Porque si el Espíritu Santo le está impulsando, entonces usted debe seguir en la dirección del Espíritu Santo. Déjenme concluir esta parte porque después seguimos hablando del tema. Pero muchos creyentes sienten o han sentido el impulso del Espíritu Santo.
para hacer una de estas cosas. Pero ¿sabe qué sucede? El temor o la falta de conocimiento les llevan a ellos a reprimir al Espíritu Santo. No obedecen al Espíritu Santo. No hacen lo que el Espíritu Santo le está diciendo en ese momento. ¿Por qué razón? Por el temor. Pero por eso le estoy diciendo, una comunión estrecha con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo de manera en las Escrituras y en su experiencia, el conocer este tema le va a ayudar a usted a tener confianza en esto. Siga la indicación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le indique a dar un consejo, hable de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo le dé un conocimiento especial, manifiéstelo. Cuando el Espíritu Santo le impulse a orar por un enfermo, hágalo. Cuando el Espíritu Santo le impulse a orar por un milagro, hágalo. Cuando el Espíritu Santo le dé fe poderosa para manifestar confianza en una determinada situación, pues experiméntelo y transmita esa fe también. Cuando el Espíritu Santo le esté guiando a hacer algo, mi querido, mi querida, dispóngase, porque yo sé que Dios quiere usarle a usted. Dios le quiere usar, y no estoy diciendo, Dios no solamente quiere usarle a usted en un ministerio en la iglesia, allí en tu lugar de trabajo, allí en tu casa, tu familia necesitan ser ministradas por el Espíritu Santo, por los dones del Espíritu. En los lugares de trabajo también, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, las personas tienen que saber que tú no solamente eres creyente, que eres un siervo, una sierva del Dios Altísimo. Y que ese Dios Altísimo manifiesta a través de tu vida dones, capacidades sobrenaturales, cuyo propósito es salvar, cuyo propósito es edificar. Pero en el contexto de la iglesia también, usted debe rendirse al control, a la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le use edificando a otros creyentes. No tenemos el tiempo para seguir hablando de cosas de este tema, pero vamos a continuar en otras oportunidades. Quiero dejarles con el reto del día de hoy. ¿Cuál es, pastor? Ríndete. Ríndete a la dirección del Espíritu Santo, porque Él hoy quiere usar tu vida. Es posible que acerque personas a tu vida que necesiten ser ministradas por los dones que Él ha puesto en ti. Así que, si usted acepta este reto, en esta mañana oramos a Dios y dígale al Padre: Padre, yo me dispongo. Allí donde usted está, ore, dígale: Padre, yo me dispongo. Yo te rindo mi vida, Señor, en esta mañana. Yo te rindo mi corazón, Padre Celestial. Aquí está mi vida, Señor. Dígaselo: yo me rindo, Espíritu Santo. Señor, así como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del Rey, Señor. En tus manos, a todo lo que tú quieres lo inclinas. Dígale al Señor en esta mañana: inclina mi corazón de hoy en adelante, Señor, para ser un instrumento tuyo. Que los dones se manifiesten. Que los dones se manifiesten, Señor. Y que podamos nosotros también ser usados, expresar esos dones, Señor, en cualquier lugar donde tú quieras que los usemos. En el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, nos presentamos como instrumentos tuyos, Señor. Úsanos, dirígenos, Espíritu Santo. Nos disponemos, nos rendimos a tu dirección para que tú sigas obrando en nosotros. Hoy con confianza, hoy, Señor, con seguridad. Hoy sabiendo, Padre, que somos tus instrumentos, somos tus hijos. Hoy, Señor, sabiendo que hemos recibido dones espirituales para poder edificar a otros, para poder comunicarles el reino a otras personas. Porque no es con espada ni con ejército, no es con metodología, Señor, es con el poder de tu reino, con el poder de tu Espíritu, Padre, que se establece el reino de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora por los recursos. Dígale, Padre, gracias por los recursos que me has dado. Gracias por los dones que me has dado. Porque, Señor, tú, Señor amado, quieres usar mi vida. Hoy me dispongo para ser usado por ti. Padre, te pido que bendigas a tu pueblo en este día. Todos aquellos conectados que se conectan con este tiempo, te pido que los bendigas y que los uses poderosamente. Padre, que cosas sobrenaturales sucedan el día de hoy en sus vidas. Padre, que el reino tuyo venga a sus vidas y que tu voluntad sea hecha en ellos y a través de ellos, Señor, en cualquier lugar donde tú los tengas. En el nombre de Jesús. Amén
Disponte a ser usado por el Espíritu Santo. Ese es tu reto el día de hoy. Que Dios te bendiga.